¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Bueno, es realmente importante entender siempre que son cuestiones de salud, y fundamentalmente salud mental, son temas que hay que tocarlos, hay que analizarlos, porque obviamente son sensibles. Y en este caso hablamos de un síndrome que probablemente para la mayoría de las personas es algo nuevo, lo han escuchado por primera vez, que es el síndrome de Amok. ¿De qué estamos hablando, Ajá. doctor? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando cuando decimos síndrome de Amok? Es un fenómeno psicopatológico que Ujú. fue descrito hace bastante por culturas más del lado del sudeste asiático, que Ajá. era donde esto tenía más lugar. Y para hacerlo sencillo, es una explosión repentina e incontrolable de violencia en el que una persona que aparentemente es normal Ujú. entra en un estado de furia intensa que no puede controlar y ataca a todos los que tiene alrededor, sin discriminar. Ajá. Lo que pasa que para que este síndrome se dé, que en realidad en la práctica no tiene mucha relevancia porque se solapa con otros diagnósticos que hablan prácticamente de lo mismo, Ajá. es un inicio súbito, tiene un estadio disociativo que quiere decir que no puede recordar las acciones o parece que está fuera de sí en ese momento. Ujú. El tercer punto es que son ataques indiscriminados dirigidos a toda la gente que está alrededor o cercana, y muchas veces se valen de armas blancas, cuchillos, machetes o demás. Claro. Y puede terminar en suicidio o que alguien termina batiéndolo, ¿no? Alguien que Claro. ve la escena y ve que una persona está fuera de sí, de alguna manera intenta reducirlo. Y lo que por ahí sí es particular de este síndrome, en diferencia a un cuadro psicótico descompensado, donde tiene un juicio de realidad completamente desviado y muchas veces Ujú. no recuerda qué es lo que pasó en ese lapso de tiempo. En este síndrome se incluye la característica de que tiene un periodo de arrepentimiento si es que sobrevive. Ajá. Pero hay que dejar bien en claro que es un síndrome que no está en los manuales de psiquiatría como una categoría diagnóstica. Esto vino Ajá. tomando un poco de fuerza porque hubo episodios de similares características al principio, como decía, en Claro. países asiáticos, y se repetían los patrones. Lo que pasa que convergen las similitudes en los cuadros psicóticos descompensados, salvo algún que otro detalle. Ujú. No tiene mayor diferenciación. Es como una disquisición diagnóstica muy sutil que a los fines prácticos no tiene demasiada utilidad. Claro, No sé claro. si me explico. Sí, 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 por supuesto. Doctor, como para que entendamos, todo esto que le ocurrió, ¿no? Que es a lo que permitiría hacer un diagnóstico de derivación a este síndrome de Amok, Ujú. ¿puede ser propio de la patología que ella misma estaba atravesando o de qué patología puede ser una derivación esto? Y lo que pasa es que para Sí, responder con certeza eso, lo primero que hay que saber es de qué diagnóstico estamos claro. hablando. No hay un diagnóstico en psiquiatría que ustedes digan, bueno, si este diagnóstico se descompensa, puede terminar en, digamos, una masacre y en un suicidio. Ujú. Primero hay que saber el diagnóstico. Segundo Claro. hay que saber la evolución de ese diagnóstico a lo largo del tiempo, cómo respondía al tratamiento, si estaba en tratamiento, si estaba bien tratada, si estaba bien diagnosticada, si el tratamiento tenía una buena adherencia o lo discontinuaba. Ujú. O sea, el abanico es enorme, Claro. pero no hay un diagnóstico que uno pueda establecer un link directo con este desenlace. Claro. Se Inclusive, puede hipotetizar sí, en trastornos de la esfera psicótica, llámese esquizofrenia, claro. que son las que se padecen de delirios, alucinaciones, ilusiones y demás. Puede ser alguna depresión, pero no de las más normales, sino las que tienen algún tinte psicótico en algún momento. Claro, Puede claro. ser consumo de sustancias. O sea, hay muchas hipótesis que hoy por hoy no se pueden descartar porque faltan resultados, por ejemplo, toxicológicos de la persona, Ujú. para Claro. ver qué tenía en su cuerpo. Se encontró medicación, Sí, no se sabe en qué dosis usaba. Hasta donde yo sé, el psiquiatra no habló. claro. Entonces, De hecho, una de las líneas de investigación, por lo menos lo que publicaron los medios, ¿no? De llegada nacional, es que una de las hipótesis apuntaría también a investigar al psiquiatra si es que estaba haciendo un seguimiento al tratamiento o no. Y ahí le pregunto como un profesional, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del médico? y lo que pasa es que ahí hay un gran problema que tenemos los psiquiatras, que es Ajá. el siguiente. La buena práctica que dice, si uno detecta un cuadro
que potencialmente reviste cierta gravedad, si hay una descompensación, uno diagnostica al paciente, le explica cuál es la situación. Estamos hablando de una persona que está compensada, ¿no? Pues si está descompensada hay que internarla. Sí. Se reúne a la familia y dicen, bueno, miren, el diagnóstico es este. Las posibilidades, si esta persona no toma la medicación como yo le indico, son estas. Claro. Y las pautas de alarma, o sea, lo que tienen que estar atentos, es a esto. Porque si pasa alguna de estas cosas, ustedes tienen o que llamarme a mí, o que llamar a una ambulancia, claro, o tomar algún curso de acción. Otro papel importante que muchas veces juegan son los psicólogos, porque hay una realidad. ¿De cuál es? Los psiquiatras al principio, cuando el caso es muy agudo o muy grave, vemos al paciente 1 o 2 veces por semana si es algo muy grave, o si está recién externado, está saliendo de una internación. Claro. Después, cuando el paciente se compensa y empieza a tener buena respuesta al tratamiento, lo vemos 1 vez por semana. Claro. Después, cada 15 días, y a lo último 1 vez por mes. Entonces, ahí viene el problema. Cuando lo vemos 1 vez por mes, si no tiene un grupo familiar continente que informe cómo evoluciona el tratamiento, cómo responde a la medicación y si cumple con la medicación, y no hay un psicólogo que haga un seguimiento con mayor frecuencia, que esté en contacto con nosotros los psiquiatras recién nos enteramos al mes. Claro. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Es difícil, vuelvo a repetir, si el diagnóstico fue el correcto y la medicación es la adecuada para el diagnóstico que tenía el paciente, entablar responsabilidades cuando todo esto no se conoce, porque uno como profesional puede diagnosticarle a una persona, indicarle una medicación correcta, pero si el paciente no la toma, y al momento que lo ve al psiquiatra no está descompensado, no tiene criterio de internación. Claro. Entonces, en ese lapso entre consulta y consulta, que inclusive a veces el paciente falta, el psiquiatra no tiene las herramientas necesarias para enterarse de qué es lo que está pasando. Claro. Es un tema muy vidrioso, muy complicado. Claro. Aparte hay que, doctor, hay que también a la gente que está en su casa, que entender un poquitito también que la ley de salud mental, ¿no?, que tiene más de una década en Argentina, establece que ciertos criterios para la internación, ¿no? Si no hay un peligro inminente ni de la persona ni del entorno, siempre lo recomendable es no internar, ¿no?, en este caso. Sí, la ley de salud mental tiene muchísimas falencias. La mayoría de los psiquiatras coincidimos en que hay que reformarla porque no responde a las necesidades que tienen los pacientes en un cuadro de urgencia. A mí me escribe mucha gente contándome casos personales que se queda para hasta sacarlos al aire y que los cuenten, porque uno los cuenta y por ahí parece que exagera. Claro. Pero son casos que te dicen, tengo un hijo, un sobrino, no importa, que se descompensó. Vino la ambulancia. No lo podían contener. Atrás, el caso real estoy contando, ¿eh? Sí. Atrás vino la policía, lo esposaron, lo llevaron a un hospital, lo doparon, estoy hablando textual, el mensaje que me llegó a mí. Claro. Esto fue un viernes a la noche, madrugada de un sábado, y le dijeron que vuelva el miércoles. Entonces, cuando ese fin de semana empieza a transcurrir, hasta llegar al miércoles, la medicación que le inyectaron empieza a disminuir su concentración en sangre. Claro. Y la sintomatología vuelve a aparecer. ¿Y qué herramientas aparecen acá? La misma. Tiene que llamar a la ambulancia, a la policía, que vuelva a ir al hospital, ¿me explico? Sí. Entra en un loop o en una espiral que no tiene fin. ¿Por qué? Porque no hay lugar para internar a los pacientes. Claro. Porque internar a un paciente en contra de su voluntad de manera compulsiva es muy complicado, por más que quieran hacer creer que no. Claro. Porque los hospitales generales no son los lugares correctos para tener a los pacientes descompensados. Claro, es lo que promulga esta nueva ley. Claro. Y la realidad es que para el médico, clínico, cirujano, o lo que fuese, que le caiga un paciente en la guardia de estas características, por más que haya un psiquiatra que conviva con el resto de la población hospitalaria, es un problema. Claro. Entonces, ¿en qué termina? En lo que yo le estoy contando. Lo medican y dice que vuelven en 3 días, 4 días. Claro. Y en ese interín pasan las cosas que pasan. Claro. De hecho, lo que usted contaba, doctor,
no es, a ver, ¿cómo lo puedo poner en palabras? Cuando salió el caso de Chano, ¿no? Que se volvió a debatir si estaba correcta la ley de salud mental o no, ahí creo que muchas personas nos enteramos que estas cosas que usted nos está contando, lamentablemente son más habituales de lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando vuelven a ponerse sobre la mesa, cuando pasa una Cuando hay una desgracia, tragedia, claro. o cuando le pasa a alguna persona conocida, pero Claro, este es de todos los días. claro, se entiende. Y ni hablemos de la gente, ya que hacen referencia al caso de Chano, Sí, con patología psiquiátrica, comórbido, con un problema de consumo de sustancias. claro, No hay centros en lo público que se especialicen en pacientes con trastornos con consumo problemático de sustancias. claro, Está todo colapsado. Las familias están desesperadas y las patologías del familiar los arrasan porque no tienen a dónde llevarlos. claro, Es un día a día que es caótico para el paciente y para el riesgo que presenta para sus familiares, claro, ya sea por una abstinencia, por lo que por los pacientes no se quieren internar. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de enfermedad. claro, Entonces, si ese paciente logran de alguna manera llevarlo a una institución y ese paciente ese día no consumió o está más o menos estabilizado, y el paciente dice, yo no me quiero internar, se va. claro. Se Si no hay entiende. una patología que justifique que se tenga que quedar. O sea, se ve la foto, no se ve la película del cuadro, ¿me explico? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí radican los problemas. Claro. Otro problema enorme es que tampoco se invirtió lo que dijeron que se iba a invertir en la ley, Sí, decían que iba a haber casas de medio camino, cosa que nunca apareció tampoco. claro. Entonces, la realidad es que hoy por hoy, cómo funciona la salud mental enmarcada en esta ley, es lamentable. Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por supuesto, por la información y su opinión. De nada, un gusto, que tenga un buen día. Igualmente para usted. Hablamos con el médico psiquiatra, el doctor Rafael Herrera Milano.